noches, compañeros y profesor. Es un gusto saludarlos. Siendo así, presento a los integrantes del grupo 3. Para comenzar tenemos a Diana Montalbán Estefan, de la carrera de Administración. También tenemos a Trinidad Abarca-Zoila, de la carrera de Derecho. A Mesa Castañeda María, de la carrera de Diseño Gráfico Empresarial. También tenemos a Jocopea Sabache Brenda, de la carrera de Educación Inicial. A Lescano Suyón Eliana, de la carrera de Psicología. Ruiz Guayama Halston, de la carrera de Ingeniería Ambiental, y su persona, Rengifo Beraú Shari Solange, de la carrera de Psicología. En esta agradable ocasión tenemos para presentar el memorable poema de César Vallejo, La Cena Miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿En qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho en la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde nunca quise que me trajera? Todos bañados en llanto, repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Esta cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara y amarga esencia humana la tumba. Y menos sabe ese oscuro. ¿Hasta cuándo la cena durará? La Cena Miserable es un poema del libro Los Heraldos Negros, que escribió nuestro poeta César Vallejo y data del año 1919. El yo poético muestra la agonía de vivir solo y, en respuesta al dolor por el que ha pasado, expresa su deseo a morir. Vallejo destaca que se reencontrará con los seres que amó fallecidos y tendrá la oportunidad de pasar todos los días con ellos hasta el final. Esto lo dice en el verso: ¿y cuándo nos veremos con los demás? Al borde de una mañana eterna, desayunándonos todos. Vallejo, 1919, verso 10 y 11. Además, se muestra también al yo poético anhelando la muerte, la cual hace referencia con la cena al decir en el poema: ¿hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Vallejo, 1919, verso 12 y 16. Cabe mencionar que debido a la estructura lírica de este texto, el autor pudo expresarse de manera más afectiva al escribirlo. El uso de la sínteton, que es la lista de elementos bien separados por comas, es otro recurso literario que ayuda a una comprensión más profunda de este poema. Gustavo Gutiérrez, el poema La Cena Miserable mostraría también una concepción religiosa de Vallejo en este poema, ya que la Cena Miserable estaría siendo contraparte a la última cena que fue celebrada por Cristo y sus discípulos, ¿no? En la que se muestra esta especie de llenura de la mesa, llena de alimentos, llena de bebidas, y la cena miserable sería todo lo contrario: el sufrimiento, el dolor, la falta de alimento de las personas. También mostraría una representación contraria a la Eucaristía, que es justamente esto, sino también la liberación del pueblo.
ya que la última cena significaba la liberación del pueblo judío a la gran opresión que vivían en la época. Al representarse la Eucaristía y ver esa mesa llena de alimentos y personas compartiéndolas, se crearía un lazo de amistad, un lazo que les permitiría esta liberación. Mora, 2016. Como confirma la última cena, la historia se desarrolla en un ambiente sobrio y trágico, pero al mismo tiempo contiene una parte crítica social que es muy relevante incluso hoy en día. En la forma en que César Vallejo usa el símbolo religioso es realmente interesante. Como se sabe, es interesante porque es la última cena que comparte con sus discípulos antes de ser crucificado. En el cuento se transforma en una cena de pobreza y desesperación, pero también de resistencia. César Vallejo transmite una sensación de desesperanza, pero al mismo tiempo una crítica irónica a la injusticia. Entonces el autor, como palabra clave, expresa su estado de ánimo que muchas personas pueden tener, porque en realidad hoy en día de las cuales las personas tienden a quitarse la vida, porque ya no aguantan la rutina que llevan, como la pobreza, la pérdida de un familiar, etc., ¿no? Por ello nos ayuda a reflexionar que a pesar de sentirnos solos, tristes, no debemos de rendirnos y seguir hacia adelante. Como también indica Mora en 2016, confirma la última cena, la historia se desarrolla en un ambiente sobrio y trágico, pero al mismo tiempo contiene una fuerte crítica social que es muy relevante hoy en día. En la forma en que César Vallejo usa el símbolo religioso es realmente interesante como se debe. Es una referencia a la última cena antes de ser crucificado. En este cuento se transforma en una cena de pobreza y desesperación, pero también de resistencia. César Vallejo logra transmitir una sensación de desesperanza, pero al mismo tiempo una crítica. La Cena Miserable es un poema muy nostálgico, ya que a través de sus palabras nos demuestra que hay una profundidad de dolor y de desesperación. En cada verso nos podemos dar cuenta que hay tonos de tristeza, que el yo poético no se siente bien en ese lugar, que quiere salir de ahí. Por otro lado, nos dice bastante claro que el yo poético iguala al poema La Cena Miserable con la muerte. Sin embargo, César Vallejo escribió este poema identificando la soledad y la tristeza. Con esto quiere decir que la narración es lírica, ya que el autor muestra la ansiedad, pena y dolor que tenía en esos momentos.